9.1 Enfoque protestante y católico. En la práctica del exorcismo en el mundo evangélico, este esquema simplista del pecado como causa de la posesión es el único en vigor. Se practica el exorcismo muchas veces de un modo comunitario, y si el poseso no es liberado en una sesión o en dos, se le dice que eso se debe a su falta de fe o a su falta de renuncia al pecado, y no se prosigue con los exorcismos. Resulta lógico que estos pastores actúen así, pues en la teología protestante el concepto de santificación es bastante diverso que en la teología católica. Desde el comienzo del protestantismo, y cito, algunos teólogos tomaron este concepto como sinónimo de regeneración, otros lo incluyeron en la justificación, y aún otros denominaron al entero proceso de salvación bajo este nombre de santificación. Fin de la cita. El sufrimiento prolongado e intenso en esta vida alcanza pleno sentido en la visión católica de una retribución personal en un cielo que admite diferentes grados. En la visión predominante de la escatología protestante, y cita, los creyentes no deben esperar diferentes grados eternos de recompensa en el cielo. Los grados de recompensa son contrarios al principio de la reforma de la libre justificación, sin nada que ver con el mérito, el cual socava la doctrina bíblica de la gracia. Fin de la cita. Desde esa concepción, si el individuo será salvado en el cielo con ausencia de grados de gloria, ¿para qué Dios querría permitir que sufriera? ¿Qué fin tendría? Luego, para ellos, la ausencia de liberación no tiene su causa en una decisión de Dios, sino en una deficiencia del individuo. Es un caso claro en que se comprueba cómo una determinada teología implica una determinada praxis exorcística. En la teología protestante únicamente cabe la justificación o la no justificación. No cabe la santificación a través de las obras, y por ende a través del sufrimiento. De ahí que ni el monacato ni una posesión indefinida tengan sentido para ellos. Por el contrario, en las iglesias ortodoxas la práctica es igual que la católica, siguiendo ellos también la praxis de continuar realizando exorcismos en los casos prolongados e incluso indefinidos. Los anglicanos, basados en los santos padres, mantienen una postura igual a la católica. Si un sacerdote católico, ortodoxo o anglicano no liberan a un poseso, la reacción es siempre la misma por parte del ministro. Tengo que esforzarme más con oración y ayuno. Mientras que si un evangélico no libera a un poseso, la culpa es del poseso que tiene ocultas ataduras al pecado. Y es lógico que piense así, porque el pastor protestante no duda de su fe. Y como la palabra de Dios no puede fallar, y ésta dice que expulsarán demonios, entonces piensan no cabe otra posibilidad. El obstáculo a la liberación radica en la misma persona que ha venido a pedirle ayuda. Como síntoma de esto, en las casi 400 páginas de un excelente libro que describe minuciosamente el exorcismo en las comunidades luteranas de Madagascar, el ayuno no es mencionado ni una sola vez. El exorcismo de los grupos evangélicos y pentecostales contiene una contradicción interna. Si lo único que se precisa para expulsar demonios es fe, ¿qué necesidad hay de ayuno y oración? Desde una postura genuinamente protestante, ¿qué pueden añadir las obras del ayuno y la oración a la fe? ¿Es que la fe no es suficiente? Desde una posición católica, estas preguntas encuentran respuesta. El sufrimiento tendrá mérito. Por eso, a veces, Dios permite que la fe no obtenga la liberación de inmediato. Pero desde una perspectiva escatológica igualitaria, ¿qué responder ante esas preguntas? La postura casi unánime entre pentecostales y evangélicos es que, y cita,
un verdadero creyente renacido en Cristo no puede ser poseído y movido por demonios, porque es una propiedad de Dios. Fin de la cita. De algún modo, estas posiciones pentecostales, acusando al poseso de falta de fe o de no haber renunciado al pecado, recuerdan a las acusaciones que recibió Job en la enfermedad, cuando recibió la visita de sus amigos, cuando Elifaz le echó en cara, y cita: «Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura». Fin de la cita. Job capítulo 4 versículos 7 al 8. Como nota Iwansky, y cita: el término «mi siervo», que aparece en el epílogo de Job 4 veces, enfatiza la relación que Job goza con Yahvé. Fin de la cita. ¿Y qué es lo que hace Job? Lo único que hace es sufrir. Su servicio es el sufrimiento. Job es un intercesor a través de su sufrimiento. ¿Por qué la enfermedad puede penetrar en nuestro cuerpo a pesar de ser templo de Cristo y no podría actuar en nuestro cuerpo y en nuestras potencias intelectuales otro instrumento de sufrimiento como es el demonio? Católicos, ortodoxos y anglicanos no vemos ningún problema en ello. Además, en la tradición católica expresamente ya hemos mostrado casos de santos que han padecido el fenómeno de la posesión propter sanctificationem, mientras que en la visión protestante, si un individuo ya tiene fe, ya está justificado. No tiene ninguna necesidad de santificarse por las obras. En la visión católica, el cuerpo es instrumento de santificación a través del sufrimiento. En la visión de los evangélicos, esto no tiene sentido. Solo el pecado puede mantener al demonio en un cuerpo. Resultan interesantes las observaciones del profesor Berrips, no desde la teología, sino desde el campo de la antropología cultural, y cita: «Pienso que la incapacidad de los protestantes para exorcizar tiene que ver con su concepción de la relación entre el cuerpo y la mente, espíritu-alma, tal como se ha desarrollado durante y después de la Reforma. Mientras que los católicos reconocían que junto a lo espiritual, lo corporal era importante en el campo de lo religioso, los protestantes desarrollaron el entendimiento de que el espíritu domina y el cuerpo sirve. Los católicos somatizaron lo espiritual y los protestantes lo desomatizaron». Fin de la cita. Ciertamente, aquí se ve cómo diferentes visiones teológicas acaban concretándose en diferentes praxis exorcísticas. Una teología que en la práctica hace desaparecer la ascesis, hace depender el que las cosas se consigan o no solo de la fe. La posesión indefinida, e incluso la que se prolonga durante meses o semanas, únicamente se puede encajar en una teología católica que posea el concepto de santificación. Valga lo mismo para los ortodoxos y episcopalianos, con los que compartimos la misma raíz patrística acerca de la ascesis. 9.2. El exorcismo como comunio. Hemos visto que la posesión indefinida se entendería desde la permisión divina del mal, de cualquier tipo de mal, como medio de santificación. Y así, el misterio de este tipo de posesiones indefinidas se inscribiría dentro del misterio de la participación en los sufrimientos de Cristo, y sus frutos para la Iglesia serán tanto personales como para beneficio del cuerpo místico. Pero el exorcismo indefinido no solo sería un medio de santificación personal para el poseso y las personas presentes en el exorcismo, sino que resulta razonable pensar que las gracias ganadas en un ámbito concreto de la Iglesia se derramen especialmente sobre ese mismo ámbito, y que, por tanto, las gracias ganadas en cada sesión de un exorcismo que se prolonga durante meses
se puedan derramar sobre otros muchos posesos esparcidos por el mundo. Posesos que no son atendidos por sacerdote alguno y que necesitan de esas ayudas para no desesperarse, para ser liberados de su posesión incluso. Esto ha sido manifestado expresamente por boca de algún poseso. Y cita: en un momento dado del exorcismo, la posesa en trance dijo que esas sesiones de exorcismo ayudaban a gente incluso en el Tíbet. Fin de la cita. ¿Podría Dios usar los exorcismos indefinidos para ayudar a aquellos posesos, incluso de religión no cristiana, que no tienen a quien acudir? ¿Podrían los exorcismos indefinidos ser verdaderas fuentes de gracia para otros posesos? Sea esto así o no, ciertamente su efecto sobre el cuerpo místico está fuera de toda duda. Dios hace uso de todos esos sufrimientos y oraciones como si de un fondo común se tratara. Fondo común formado por esas oraciones exorcísticas de los convocados al ritual, así como de los sacrificios del ministro y del sujeto. Visto así, el exorcismo infructuoso es infructuoso en cuanto a no lograr la liberación, pero es fructuoso como medio para alcanzar gracias que ayuden a otras almas. Y ni siquiera podemos afirmar estrictamente que sea infructuoso respecto a la liberación, pues quizá libera a otros individuos. Para concebir así el exorcismo se necesita fe, pero todo el asunto del exorcismo en el fondo es un tema de fe. Por eso, si se cree que la oración siempre es fructuosa, no se debería hablar de exorcismo infructuoso, sino más propiamente de exorcismo indefinido. Visto el ministerio del exorcismo desde esta perspectiva, adquiere una nueva profundidad que va más allá del mero expulsar demonios, convirtiéndose en un acto no sólo de liberación, sino también en un acto de gracia inserto en la cruz redentora de Cristo. Elementos consustanciales con el exorcismo son la oración y el sufrimiento. Sufrimiento del poseso, ayuno y mortificaciones del ministro y sus acompañantes. Y, por la comunión de los santos, toda oración y sufrimiento producen un beneficio a otros miembros de la Iglesia. A la hora de analizar teológicamente los beneficios de todo exorcismo, deberemos tener en cuenta esta dimensión mistérica eclesial, porque si esta dimensión es válida para todo exorcismo, mucho más habrá que tenerla en cuenta cuando tratemos de comprender el porqué de estos casos prolongados. Si ya el fenómeno de la posesión se inscribe dentro de toda una teología del cuerpo, y de este modo debe ser entendida, así también la presencia en la Iglesia de miembros posesos se debe inscribir dentro de una teología de la Iglesia, como ésta formando un solo cuerpo. Si los conceptos teológicos de fondo común y de la Iglesia, como un solo cuerpo, son tan convenientes para entender cualquier posesión, resultan imprescindibles para entender la naturaleza teológica de las posesiones indefinidas. 9.3. El exorcismo como combate eclesial. Otro aspecto teológico que podría explicar los exorcismos indefinidos es el que el demonio que hay dentro de un cuerpo llama en su ayuda a más demonios durante el exorcismo. Así como el sacerdote, además de convocar a algunos fieles para que estén presentes y le ayuden con sus oraciones, también llama en su ayuda a la Virgen, los santos y los ángeles. De ahí que cada exorcismo que se realiza en la Iglesia supone una lucha entre las fuerzas del mal y las de la luz. El campo de batalla es el cuerpo del poseso, pero a pesar de ser un campo de batalla pequeño, son dos ejércitos luchando sobre él. Por eso se puede afirmar que cada exorcismo debilita la acción del mal sobre el mundo, pues, como mínimo, desvía fuerzas demoníacas hacia un lugar en concreto, en vez de seguir repartidas por el mundo tentando. Y eso sin contar con que el exorcismo, todo exorcismo, puede tener una dimensión de súplica dirigida a Dios y de poder, actuación del poder sacerdotal exorcístico.
en orden a debilitar la entera sociedad que forman los demonios. Este entendimiento del exorcismo supone que lo mismo que existe un cuerpo místico de la Iglesia, existe una sociedad formada por las relaciones entre los espíritus caídos. Ya antes en esta obra hemos tratado el tema del conjunto de los ángeles caídos como una sociedad natural, con su propia red de relaciones, al que adecuadamente se le podría denominar como un corpus daemoniacum o corpus diaboli, por continuar con la expresión de algunos autores a las que hemos aludido antes. Algunos pueden sentirse incómodos con esta idea del corpus daemoniacum, pareciéndoles que supone otorgar demasiada entidad a ese conjunto de ángeles rebeldes. Pero obsérvese que la mayor parte de las conjuraciones de los rituales de exorcismos, tanto el antiguo como el actual, se dirigen nominalmente al diablo. Casi todas las veces en que hay una fórmula conjurativa, lo hace así a pesar de que son muchos los demonios que existen y que pueden estar presentes en ese cuerpo. Este modo litúrgico de proceder apela a favor de la consideración del infierno como una unidad, y no como entes completamente aislados entre sí. Del mismo modo, el Apocalipsis plantea la lucha entre la Iglesia y las fuerzas demoníacas, considerando a éstas como un todo unitario bajo la figura del dragón. Visto todo lo cual, consideramos que el exorcismo indefinido está teológicamente justificado por dos razones: la santificación del poseso y el hecho de ganar gracias para otras personas. El exorcismo indefinido es un recuerdo del valor de la cruz. Tertuliano escribió en su De Patientia, y cita: si creemos que Dios nos prueba, ¿a quién hemos de mostrar mayor paciencia que al Señor? Porque, además de habernos enseñado a sufrir con alegría, le debemos agradecer que se haya dignado hacernos objeto de un castigo divino, pues dice: yo a los que amo castigo. Fin de la cita. Esto, aplicado a la posesión indefinida, nos lleva a entenderla no tanto como la acción fruto del odio del demonio, sino como la permisión divina fruto del amor. El centro del proceso exorcístico, que al principio era ¿qué debemos hacer para expulsar al demonio?, para ser ¿cómo entender mejor el plan divino para resistir con más fe y amor el hecho de que aplicamos el poder de Dios y el poseso no queda liberado? Es un proceso, como se ve, en el que el centro se traslada del demonio a Dios. De la preocupación por la liberación se pasa a la preocupación por la santificación. La liberación es importante, pero más importante es la santificación. Y si eso vale para el nivel personal, en el nivel eclesial debemos entenderla desde el concepto de corredención con la doctrina clásica de Pablo. Y cita: suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Fin de la cita. La posesión indefinida como una corredención portando una cruz invisible, espiritual, demoníaca. Entendida así la situación, el exorcista con sus exorcismos semanales que alivian al poseso, realiza la función del cireneo, ayudando a portar esa cruz invisible. Estas dos razones se pueden explicitar mucho más observando que esa acción repercute en tres campos. A. Dimensión personal. Purificación de los pecados, vicios e inclinaciones del poseso. Aumento de la vida de oración. Santificación del poseso a través de la virtud de la paciencia. B. Dimensión comunitaria. Santificación de la familia que ayuda al poseso en su entorno habitual. Perseverancia del exorcista. Acción edificante del acto sobre las personas que intervienen en el exorcismo. C. Dimensión eclesial. Efusión de gracia sobre otras almas a través de la comunión de los santos. Acción liberadora sobre otras personas vejadas por el demonio. Debilitamiento de la acción del corpus demoniacum sobre el mundo.
Creemos que este es el camino teológico por el que se puede explicar la paradójica situación que se puede sintetizar de esta manera. Existe la enfermedad. Cristo otorgó el poder de sanar. ¿Por qué no se sanan todos? Existen posesos. Cristo otorgó el poder de exorcizar. ¿Por qué no se liberan todos? Muchos a la primera pregunta responden, falta fe, y a la segunda, no existe la vida espiritual de otros tiempos. Como se ha tratado de mostrar, no es así. Por el contrario, Jesús dejó claro que con poca fe, entre paréntesis, y cita, si tuvierais fe como un grano de mostaza, fin de la cita, cierra paréntesis, bastaría para que hubiera milagros. Sería muy útil detenerse en un estudio exegético acerca de la semilla de mostaza en la relación a la fe y los exorcismos, pues la fe como un granito de mostaza es mencionada en un contexto exorcístico. Pero tal estudio nos desviaría del tema del exorcismo indefinido para adentrarnos en el tema de la relación entre fe y exorcismo. Bástenos mencionar la magnífica conclusión de Dufour al estudiar en profundidad el tema, y cita, hablar de semilla es afirmar el carácter no natural de la fe. Esta se nos da como semilla, y no como secuela del esfuerzo humano. Fin de la cita. Y mencionamos estas palabras porque esto supone una respuesta al interrogante de por qué no acaban ciertos casos de posesión. La respuesta no está en la carencia de esfuerzo humano por parte del exorcista, sino en otro campo, en el campo de lo misterioso personal, comunitario o eclesial. Si todo se hace bien en un exorcismo, la ausencia de liberación radicará en una de esas tres razones.